Bien, amigos, Pedro Guevara es uno de los profesionales quizá que le agrega mayor dinamismo, animosidad y nivel a esta campaña electoral. Como ustedes saben, él eh, ha venido compartiendo sus ideas en un programa aquí en el Canal B, pero sin duda, y lo ha dicho públicamente, él está interesado en escalar a puestos públicos de mayor importancia, como, digamos, quizá la presidencia de la República o algún cargo de elección popular. De hecho, sabíamos que estaba en un partido político y bueno, resulta que hoy queremos conversar con él porque hay novedades en ese frente. Vamos a ver de qué se trata. Pero bienvenido a Vaya Talks por Canal B. Gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Me sorprendió ayer tu invitación anoche, pero Pero tú me llamaste, Claro, me escribiste y me dijiste, hay un tema que quisiera tocar que es muy delicado. así es. Ven de una vez y cuéntanos lo delicado del problema. ¿Qué Bueno, está pasando? Perú Moderno, para que la audiencia conozca o recapitule, fue el partido en el cual se inscribió el empresario Carlos Añaños. Despertó mucha inquietud, esperanza. Yo fui uno de los que me inscribí apoyando a Carlos, con la posibilidad de que esa experiencia, esa historia fascinante de un provinciano y todo lo que trae Carlos Añaños pudiera plasmarse en la política peruana. Nos inscribimos, hemos venido trabajando en un plan de gobierno que pocos partidos, pecando de inmodesto, creo que lo tienen, con técnicos de primer nivel. Algunos han desfilado por el programa que teníamos, El Perú que Soñamos, y todo ese esfuerzo de años lo pusimos al servicio del Perú y al servicio de este partido Perú Moderno. Hace un par de meses falleció el fundador, el empresario don Wilson Aragón, un provinciano cusqueño, conocido por las populares frazadas Tigre, que están por todo el territorio nacional. Él puso su patrimonio, parte de su vida, 20 años en este sueño de formar un partido. A su fallecimiento, sus hijos, su hija Mariela Aragón y su hijo político Luis Calderón, asumieron la conducción del partido. El 16 de julio, repentinamente salió un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional anunciando que había un precandidato oficial del partido. Hace un mes esto. Efectivamente, hace un mes y poco más de días, en el que, infringiendo todas las normas del reglamento electoral del partido, el estatuto del partido y la legislación electoral, a dedo designaron a este señor Reinaldo López, un abogado, ¿Como precandidato? como precandidato oficial. Esto con el propósito de efectivamente canalizar la campaña, pero lo real es que todos los candidatos de todos los partidos somos precandidatos luego de haber seguido un proceso en el cual pagamos, entregamos nuestro plan de gobierno, nuestra plancha, ante un Tribunal Electoral Nacional, que es la entidad que tiene las competencias para los temas electorales del partido. Así como en el gobierno, en el Estado tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el Jurado Nacional de Elecciones, dentro de un partido es el Tribunal Electoral Nacional que tiene las competencias. En primer lugar, que esto ya despertó sospecha, porque ¿cómo es posible que un partido infrinja todas las normas de la legislación nacional y la legislación del partido para designar a dedo a un candidato? Bueno, este candidato resultó pues que era, para empezar, una persona muy vinculada a un señor Augusto Antonio Ramos Dolmos, alias el Cholo Dolmos. Todas estas chapas están en manos de la policía, ha estado preso. Eso está en las redes sociales, yo no estoy difundiendo más que lo que uno puede encontrar en todos los archivos policiales de los medios de comunicación. Ahora, las redes sociales a veces tienen fake news. Así es, tienen mucho fake news. Para empezar, a mí me han inventado, no te imaginas la cantidad de mentiras, como que he robado plata de entidades con las que nunca ni siquiera me he relacionado, ¿no? Pero eso es parte de la política. Pero acá hay cosas muy serias.
porque el día viernes en un medio salieron denuncias con una serie de evidencias muy contundentes acerca de la vinculación de este candidato con el partido. Entonces yo inmediatamente pues te voy a decir, yo no voy a quedarme en un partido donde haya vinculaciones con la mafia. Y el Bueno, pero esas supuestas vinculaciones, ¿tú has pedido explicaciones a los, digamos, directivos del partido? He mandado cartas, he mandado 3 cartas, he pedido citas, he pedido reuniones. ¿Te han contestado? Nada. Y la militancia también está preocupada porque evidentemente la honorabilidad de muchas personas está en juego. No podemos vincularnos a mafias. Entonces, esa situación es realmente preocupante. ¿Por qué? Porque en el 2026 los ciudadanos tenemos que involucrarnos para averiguar qué es lo que está detrás de los partidos. Y yo estoy seguro que el Partido Perú Moderno no es el único que está siendo amenazado, ya no solamente por los carteles de la droga, la minería ilegal, la corrupción, sino ya ahora inclusive con grupos que están vinculados al cobro de cupos, a la extorsión y al sicariato. Entonces acá las cosas que hay que hacer es definir claramente. Se sigue con la misma óptica de los partidos tradicionales que conviven, incluso están amarrados con entidades corruptas, o nosotros deslindamos y nos diferenciamos de estos partidos tradicionales que ya los conocemos y los tenemos en el poder. A ver, ¿tú vas a renunciar? Yo voy a renunciar a no ser que se haga un esclarecimiento claro, contundente. Yo aspiro a servir a mi país, pero jamás lo voy a hacer vinculado a la corrupción, vinculado a la minería ilegal, vinculado al sicariato y a las bandas delincuenciales. Es más, para tener la legitimidad y la autoridad moral, hay que tener la valentía de decir las cosas sin pelos en la lengua. O sea que podríamos poner en el titular: Pedro Guevara a punto de renunciar a Perú Moderno. Definitivamente. Ese es el titular. Ese es el titular. Y yo quiero recoger acá el legado del padre. El padre, don Wilson Aragón, fue un hombre que creía en el Perú, provinciano, con toda su historia y las adversidades que él sufrió y padeció por parte de un Estado que le aplastó y le quería hasta quitar su marca. Todo esto se puede ir al desaude si es que nosotros no tomamos cartas en el asunto y deslindamos claramente de las vinculaciones que se han establecido y que hay pruebas. Y esas pruebas las tienen muchos periodistas y las tiene César Hildebrand, con quien tenemos todas las divergencias ideológicas, doctrinales que puedas tener, pero ellos han tocado la punta del iceberg. Y es un caso clarísimo, la vinculación entre un candidato que pide el voto para ser presidente y una persona que está extremadamente cuestionada por sus vinculaciones con la delincuencia. Las vinculaciones son clarísimas, desde fotos, documentos, contratos. Es más, están en el partido, con las banderas del partido allí, en reuniones con esta persona, el Cholo Dolmos. Entonces, evidentemente hay que marcar la distancia, hay que ser coherente con lo que uno dice y lo que uno hace. No se puede permitir que un país que está al borde del colapso por la corrupción, la delincuencia, tenga partidos políticos que están coludidos y son cómplices de este tipo de organizaciones criminales. Eso está, obviamente, clarísimo en términos de la vinculación entre estas organizaciones criminales. Es más, el Cholo Dolmos, como lo apodan, es también secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil. Es decir, la otra entidad de construcción civil que compite con ellos. Imagínense teniendo la vinculación de esa federación con su secretario general, activamente participando en política, él como militante de Perú Libre y su candidato como precandidato a la presidencia de Perú Moderno. Acá hay que ser muy claro. Bueno, en todo caso, habrá que esperar las rectificaciones, los comentarios, las respuestas De la dirigencia que del seguramente partido. te van a dar.
Exacto. Sería interesante, por ejemplo, que la dirigencia se pronuncie. La presidenta Mariela Aragón debería ser quien dé la respuesta. Hay una situación, obviamente, no solo de incomodidad, sino de indignación Sí. en todas las bases del partido, que lamentablemente están siendo ignoradas. Y no se puede tapar el sol con un dedo. Ya. Bueno, esperamos que se resuelva, te deseamos lo mejor de las suertes. Y igual vale la pregunta, ¿cómo ves la situación? Estamos a 8 meses aproximadamente de la elección presidencial, quizá más trascendental, no diría del continente, pero sí del Perú. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo primeramente quiero felicitarte a ti por este medio que dice las cosas sin temor y amparado en la razón y la verdad. No todos los medios, lamentablemente, siguen esa filosofía. En este canal se ha hecho una serie de propuestas que apuntan a la solución de los problemas, no solamente a quejarnos. Y ante este escenario que se nos viene ya en abril del próximo año, yo creo que es fundamental que la ciudadanía se involucre. Nosotros tenemos esta clase política, estos políticos en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, incluso en el poder judicial y en la fiscalía, porque lamentablemente la ciudadanía no se ha involucrado en la política. Si nosotros no nos involucramos, primeramente informándonos, fiscalizando, nosotros vamos a volver a repetir el ciclo de los políticos que lamentablemente impiden que el Perú pueda desarrollar sus potencialidades. Tenemos un país increíble, maravilloso. Podríamos crecer fácilmente al doble. Podríamos generar oportunidades para los niños, para los jóvenes, para todos esos peruanos que sacan adelante a este país. Pero eso dependerá de quién elijamos en el 2026. La invocación es, tenemos que involucrarnos en la política. Nos guste o no nos guste, nos afecta para bien o para mal. Y la óptica debe ser vencer al mal en abundancia de bien, como decía Juan Pablo. Esa es la invocación. Yo creo que las fuerzas políticas lamentablemente no nos hemos podido poner de acuerdo y el punto clave debería ser una visión de país. ¿Cuál es el país que nosotros queremos construir? Yo he tenido reuniones informales con algunos dirigentes de políticos y lamentablemente luego de 40 minutos no se hablaba de la visión de país, sino de cosas intrascendentes, de chismes. Yo creo que se exige responsabilidad a los candidatos y a los partidos para que en función de esa visión de país podamos unir esfuerzos para sacar adelante a nuestra patria. El Perú es más grande que sus problemas, es un país extraordinario. Están al acecho de nuestro país muchos vecinos que ven con celos, con envidia, el potencial. Pero así como en la historia nos tuvo como el más importante centro de gravitación social, cultural durante la época precolombina y incluso durante el virreinato, ese potencial y ese sitial que tiene la historia del Perú reservado para nuestra patria, tenemos que rescatarlo y a partir del 2026 hacer realidad ese Perú que soñamos. En el continente hay aires de cambio muy importantes. Alguien ha visto el caso de El Salvador, el caso de Argentina, Ecuador y hace unas horas Bolivia. La impresión que podríamos tener es de que si esto continúa siendo así, si esos aires de cambio se sostienen en los próximos 8 meses, quizá en el Perú podría también subir un gobierno de centro derecha o de derecha. ¿Tú crees esto? Sí, existe esa posibilidad definitivamente, pero tenemos que vencer al mal en abundancia de bien. Disculpa que sea tan redundante. Nosotros tenemos que, en primer lugar, ya pensar no solamente en términos de Perú, sino en términos de la vecindad que está alrededor de nuestra patria y el mundo que nos espera. Con estos grandes proyectos del megapuerto de Chancay, nosotros tenemos un potencial extraordinario por nuestra ubicación geopolítica. A mí me clavaron la chapa del apóstol de Corío porque desde el 2017, con un conjunto de expertos nacionales y mundiales, hemos venido estudiando en profundidad
todo ese potencial que tiene el Perú para proyectarse no solamente para Sudamérica, sino para el arco del Pacífico y a través de la interoceánica al arco del Atlántico y al mundo, tenemos que despertarlo justamente en términos de un gobierno que vaya a la causa de los problemas. Y una de esas causas está concretamente en el Estado. El Estado, que es la causa de muchos de los males que nosotros padecemos en el Perú. Es como en medicina. En medicina puedes tener muchos síntomas, fiebre, erupciones, pero si no vas a la causa, que probablemente es un tumor canceroso, no vas a solucionar la enfermedad. Y la enfermedad del Perú está en el Estado. Un Estado pesado, eficiente, corrupto, que lamentablemente impide que esa energía maravillosa de los peruanos pueda desplegarse a través de la iniciativa privada, de ese informal, de ese micro, pequeño, mediano, gran empresario. Esa es parte fundamental de la solución de los problemas. Nuestra visión es la de un Perú que se vuelque al mundo, un Perú que rescate esa promesa del sol que se dio cuando el Inca Pachacútec tuvo una experiencia mística que le dijo, ¿sabes qué? El Perú puede ser el factor fundamental para convertirse en una potencia. Y ese milagro está todavía en el subconsciente de muchos peruanos que soñamos con un país donde haya oportunidades, donde cada ser humano sea el protagonista de su propio destino. Mira, Alfonso, lo grandioso. No ha habido ni va a haber otro Alfonso en la vida, en la historia de la humanidad. ¿Y quiénes son los que se oponen a eso? Quienes pretenden imponer al Estado por encima de la persona humana. Ese país en el que cada peruano, cada peruana pueda ser el protagonista, el arquitecto de su propio destino, lo podemos construir si elegimos bien el 2026. Muy bien, Pedro, te deseo éxito. Ojalá que el tema se resuelva. Así es. Y si no se resuelve, vienes igual a Canal B, porque siempre te vamos a acoger con mucho aprecio para comentar la coyuntura política. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Alfonso, bendiciones. Gracias, muy amable. Amigos, vamos a una pausa y continuamos con Vaya Talks.